Byron Quiñones, nacido en Guatemala 28 de octubre de 1969. Es un periodista cultural, escritor, traductor, guionista y corrector de textos. Ha publicado la trilogía de novelas negras El perro en llamas de la editorial Cultura 2008, Aquí siempre es de noche, que ganó el Premio Nacional de la Novela Corta Luis de León 2009 de la editorial Magna Terra, y Fauces, editorial Alas de Barrilete 2014. ¿Qué motivó esta incursión y qué tipo de mensaje o inquietud fundamental busca transmitir a un público más joven? Bueno, dale. Ahí cuando vos digas, brother. Bueno, la primera motivación para incursionar en el campo de la literatura infantil fue el nacimiento de mi hija. Entonces yo quise escribir libros que ella pudiera leer cuando fuera niña, en lo que alcanza la edad para leer mis novelas negras, ¿verdad? Y otro motivo fue también diversificar mi escritura, retarme a mí mismo de no ser, como dicen en inglés, un one trick pony, ¿verdad? Sino que abarcar otros campos. Ya había abarcado el campo de la novela gráfica y entonces también me dio la inquietud de empezar con la novela infantil. Y pues fue inspirado en escritores como Neil Gaiman, que él lo mismo tiene novelas de terror como El océano al final del camino, de fantasía oscura como Neverwhere y de literatura infantil como Coraline. Entonces este hecho de que sea un autor que no solo se va por una línea, sino se va por muchas, también fue influenciado por bandas como Celtic Frost, ¿verdad? De que vienen y en un disco son thrash metal, en otro disco son black, en otro disco son death. Entonces esta experimentación de géneros literarios también fue la motivación de incursionar en el género de la literatura infantil y juvenil. Y pues yo diría que tal vez el cambio no fue tan drástico, sino que más bien fue una evolución de como que el árbol, la raíz siempre sigue siendo la misma y han sido rama de infantil, rama cómic, incluso rama de guión de cine, que hemos hecho un par de guiones por ahí que estamos pensando pues más adelante tener una incursión en el aspecto de los cortometrajes o de ser posible pues en un largometraje basado en la literatura que he escrito. Y pues otro motivo también el que yo quiero transmitir a la juventud es ese gusto por leer un libro de aventuras, un libro que te lleve a otro mundo, que te saque un momento de la realidad, que sientan esa emoción que yo sentía cuando yo era niño al leer, por ejemplo, Las minas del rey Salomón, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, Frankenstein, Drácula, Robinson Crusoe, La isla del tesoro, todas estas obras maravillosas que lo llevaban a uno a otro mundo, mientras uno estaba en su cuarto leyendo, ¿verdad? Uno en su dormitorio leyendo, pero su mente viajando. Entonces yo quiero que las juventudes, las generaciones actuales y futuras sigan experimentando esa aventura de tener el gusto de viajar por medio de un libro. Moby Dick, por ejemplo, fue una novela que en mi adolescencia pues me hizo irme al océano y estar en medio de las ballenas cuando iban los cazadores de ballenas en unas barquitas así de madera frágiles y todo, ese peligro, esa aventura, pues es lo que yo he querido también incluir en mis escritos que van dirigidos al público infantil y juvenil, que le den rienda suelta a la imaginación, que disfruten esa aventura. Esa ha sido la motivación para hacer mis libros de literatura infantil y juvenil, que básicamente no son tan distintos a los libros de novela negra, solo que descafeinados, podríamos decir, ¿va? En mis libros de esta literatura para jóvenes, pues no hay droga, no hay muerte, no hay desnudez, pero sí están los elementos
fantásticos, los elementos incluso sobrenaturales, o en el caso de Gabriela y el Reino Submarino, pues influenciado un poco por la novela de La máquina del tiempo de H.G. Wells, influenciado también un poco por el maravilloso viaje de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf, que es un libro donde un niño se va volando con una parvada de gansos. Él se va agarrado al cuello de uno de los gansos, y hay una de estos animales que parecen comadrejas que se llaman martas, que se lo quería comer, era su enemigo en la novela, ¿verdad? Entonces yo quise revivir esto y también incluir mi pasión por los dinosaurios, que la tuve desde niño y la conservo hasta el momento. Entonces todos esos elementos pues son los que han ido enriqueciendo mi literatura, elementos que me apasionan, detalles que quiero que queden para la posteridad, ahí van incluidos. Son como un cóctel de cosas, ¿verdad? Una ensalada de elementos fantásticos, elementos realistas, y pues espero que les gusten. Y ahí tenemos otra novela infantil también, bueno, más bien juvenil, todavía está inédita, todavía le estoy dando unos últimos toques para darle ese sabor que siempre queremos darle, y siempre pues con muchos animales, ¿verdad? En mis novelas siempre vas a encontrar animales, aunque sea gatos, perros callejeros, dinosaurios, animales fantásticos, cocodrilos. Siempre vas a encontrar ese tipo de animales que a mí me apasionaron cuando yo era niño, y que quiero que los niños de ahora pues también digan, yo leí un libro de Byron Quiñones donde ellos, los personajes andaban volando en medio de los pterodáctilos, ¿verdad? Entonces quiero que ellos también les vuele la imaginación. Ese es el objetivo, la imaginación, man. Salir un poco de la realidad. O sea, el principal objetivo a la hora de escribir esta trilogía fue más que todo hacer una buena historia. Una historia que te atrapara desde el primer párrafo y que siempre quisiera saber qué pasa después. Entonces, no es que hayamos estado con la banderita de la denuncia, porque a veces es como que estar predicando, ¿verdad? Cuando uno está queriendo denunciar, sino que para la novela negra pues es algo natural utilizar aspectos que cualquier lector los va a identificar como cosas que hay que arreglar en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en la trilogía del Perro en Llamas, además de los elementos sobrenaturales y fantásticos, pues el lector va a encontrar cuestiones de corrupción estatal, podredumbre social, drogadicción, violencia, explotación sexual. Va a encontrar también aspectos de la peligrosidad de ciertas áreas de la ciudad guatemalteca. Pero el principal objetivo en este caso era pues escribir una buena historia, una historia que trascendiera el tiempo, que no fuera muy del rato, muy de la moda del momento, sino que de aquí a que la lean de unos 50 años para acá, pues que siga teniendo relevancia por los temas que toca, ¿verdad? Y más que todo, pues por la historia, va a crear personajes y situaciones memorables. Ese sería el principal objetivo de la novela, de la trilogía. Yo diría que la disciplina que da el hecho de escribir para un periódico me ayuda en el sentido de no darle tanta vuelta a las ideas, porque en los periódicos siempre está esto del espacio, la cuestión del espacio y la cuestión de no dejar información fuera. Entonces eso me ha ayudado a que siempre cuando estoy escribiendo tenga yo aquel cuidado de no dejar detalles no amarrados, tener también el sentido de escribir claro, no desperdiciar palabras. Y en cuanto a la corrección de textos y la edición, también es una ayuda también para en el momento de corregir, de editar la propia obra, para que todo pues vaya
quitándole uno todo lo que sobra al texto. Y por eso es que mis libros por lo general suelen ser delgaditos, ¿no? Porque empezamos con un librote así, pero cuando empezamos a editar y a quitar lo innecesario para darle más fluidez a la lectura, pues se va adelgazando. Por eso es que todos mis libros son pequeños. A mí me gustaría publicar de estos libros como los de Stephen King, pero ahí me llevaría muchos años porque soy muy, muy perfeccionista con cada frase, ¿va? Quiero que mis libros sean como los de Miguel Ángel Asturias. Que vos lees un párrafo de Miguel Ángel Asturias al azar y es un mundo lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo y esa es la forma en que me ayuda el oficio del periodismo, a tener precisión con el lenguaje y los datos también. Esa sería una. Esa sería la respuesta. Entonces no sé si querés le pasamos. De la máquina de escribir a los Sí, pues, dibujos. del texto al cómic, ¿va? O de la novela escrita al cómic. Nunca ¿va? nos imaginamos que ibas a hacer eso. O sea, Sí, pues fue una sorpresa para mí también. Dos de sus novelas fueron adaptadas a cómic, ilustradas por Byron Zúñiga. ¿Cuál fue la parte más desafiante de transformar su prosa en un guión visual y cómo se sintió que el arte de Zúñiga reinterpretó la visión original de las historias tan densas como El perro en llamas? Así como que se sentía celoso, ¿qué onda? Que te estaban haciendo diferente al perro, como te lo habías imaginado. Pues, ok. Pues yo creo que sí está bien recta la gorra, ¿va? Sí, no está torcido. No está como que es de reggaetonero, ¿va? No sé si ¿puedo empezar ya? Ok. Pues el proceso de trasladar al formato cómic la novela del perro en llamas y la de Aquí siempre es de noche, pues fue toda una aventura. Fue un proceso que me disfruté mucho porque realmente muchos al principio cuando publiqué la novela escrita me habían dicho que podía ser convertida a cómic, ¿va? Muchos decían, mano, esto es como una estructura de cómic. Otros decían, mano, esto podría ser una película. Entonces, cuando Pablo Luján me propuso el proyecto, al principio fue trasladar cuentos del Ángel de la Muerte. Me dijo, mira, yo lo que quiero hacer es encontrar un buen ilustrador y para juntarlos y que hagan maqueta, entonces que vos escribas el guión y que el ilustrador se encargue de la parte gráfica. Pero tenemos que encontrar a un buen ilustrador. Y entonces yo le dije que estaba de acuerdo en hacer el proyecto y que le diéramos. Entonces con el tiempo llegó Pablo y me llamó y me dijo, mira, ya encontré al brother que va a hacer las ilustraciones, se llama Byron Zúñiga. Y entonces quedamos de juntarnos para planear qué aspecto iba a tener el perro en llamas ya gráfico. Y decidimos que no fuera un cómic como estos de Marvel o los de DC, de que todos son así cuerpos perfectos y todo, sino que lo que queríamos era representar la realidad guatemalteca. Que vos vieras la novela y dijeras, puches, el comisario Héctor Mendoza se parece a mi tío, ¿verdad? O este personaje se parece al vecino de a la vuelta, que fueran unos personajes muy guatemaltecos, muy creíbles. Entonces, para este proceso gráfico, lo que hicimos fue que estuvimos recopilando fotos. Hay personas que aparecen ahí, que están basadas en fotos de cuates, de amigos, de conocidos. En el caso del comisario Mendoza, pues fue basado un poco en John Goodman, solo que ya guatemaltequizado el actor, ¿verdad? Y pues estuvimos en este proceso de que Zúñiga venía y hacía pues los diseños primarios y le decíamos, mira, cambiale esto. Ahí se está, hacerlo un poquito más gordo, a Pauli hacerlo un poco más encorvado. Y yo también le pasaba, digamos, fotos de referencia. Le decía, ponete, por ejemplo, mira, así como en este cuadro o en esta escena, pues tendría que ir el personaje viendo para allá, haciendo tal expresión. O sea, fue una tarea bastante entretenida. Y pues como los formatos son distintos,
no es lo mismo un párrafo de novela escrita ya trasladado al cómic. Puede ser que toda una página de la novela se convierta en una sola viñeta. Y a veces un solo párrafo de la novela se convertía en 2 páginas de cómic. Entonces eso fue como que una aventura también, irle añadiendo diálogos para irle dando la fluidez al relato. Y también pues yo creo que el que más difícil fue y el que todavía pues no quedó totalmente a como uno se lo imagina, porque cada quien tiene una imaginación distinta, fue Pauli el traficante, porque ni siquiera yo logré explicar bien cómo es el personaje, ¿va? Es un como hombre oso, es un tipo corpulento, barbudo, que anda vendiendo droga, esta droga Loop 66 en las calles del centro histórico. Y pero sí se acercó bastante. Hubo unos personajes muy bien logrados, como por ejemplo el detective Rosa Negra, pues está muy bien logrado el personaje en la novela. También la mujer que sale desnuda y camina por toda la zona 2 y la zona 1. También ella, pues, le pasamos fotos de referencia a Zúñiga. Fotos que conseguimos en internet. También para los escenarios de la ciudad de Guatemala tomamos fotos. Tomamos fotos en el portal en el portalito, en el pasaje Rubio. Tomamos fotos del Paraninfo Universitario. Lo que queríamos era que fuera muy representativa de Guatemala la novela y que a la vez pues fuera atractiva visualmente. Pues ese fue el proceso y estamos muy satisfechos con el resultado. Y pues siempre estamos pendientes a ver qué otro proyecto hacemos. Hablando también del proyecto gráfico, no solo con Zúñiga hubo un proyecto, sino que también con Alejandro Alonso. Él realizó un minicómic, que es una escena de la novela Fauces, que es cuando el agente Gudiel, que era un policía corrupto o que también era drogadicto, él cuando supo de la droga Loop 66, amenazó a unos patojos medio delincuentes para que ellos le consiguieran la droga porque él la quería probar. Entonces Alejandro Alonso interpretó esa escena en la cual él consume por primera vez Loop 66 y empieza a tener alucinaciones de cadáveres destrozados, de sangre, de huesos rotos, y él se asomó a la ventana de su cuarto que daba a un terreno baldío que tenía árboles, pero ya por el efecto de Loop 66, cuando él vio, no eran solo unos cuantos árboles, sino que era un bosque inmenso, y en medio del bosque se miraba una fogata, y alrededor de la fogata estaban danzando unos hombres, unos seres humanos, pero con cabeza de perro. Entonces Alejandro Alonso también logró muy bien esa adaptación. El minicómic que él hizo se llama Viaje Oscuro y puede aparecer en la red también. Está en la red, se puede buscar como Viaje Oscuro, Alejandro Alonso y Byron Quiñones. Aunque él creo que lo firmó como con su seudónimo Xander Al. Entonces sí ha sido una aventura esto de trasladar al formato de novela gráfica a las novelas escritas. Un proceso muy disfrutable, me lo gocé mucho. Y pues tenemos también el honor de que El Perro en Llamas es la primera novela guatemalteca completamente trasladada al formato cómic. Entonces hasta en eso fuimos pioneros, ¿verdad? Así fue.